gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, muy bueno. Nos enfocamos esta mañana en la parte número 2 de la enseñanza Estamos en Cristo, o entendiendo lo que significa estar en Cristo. Rápidamente, para conectarme con el fundamento ya expuesto, en la sesión anterior yo compartí que Dios nos hizo parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él, o sea, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, es un tema bíblico el hecho de que nosotros tenemos una posición espiritual, y esa posición espiritual es en Cristo. Y es Dios que nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo, nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo cuando nosotros nos unimos a Él por medio de la fe, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, nos arrepentimos, le confesamos como el Señor de nuestra vida. El Señor obró ese milagro del nuevo nacimiento, inscribió nuestros nombres en el libro de la vida, pero también nos incorporó para ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, según Efesios capítulo 2, verso 10, podemos entender también que Dios hizo ese milagro del nuevo nacimiento. Dios nos recreó, Dios nos regeneró. Y entonces en Efesios capítulo 2, verso 10 dice que somos hechura suya. Somos hechura de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, usted es hechura de Dios. Si usted es un hijo de Dios, es porque usted fue regenerado en su espíritu. Hubo un cambio, hubo una transformación, hubo una regeneración. Y el apóstol Pablo dice: creados en Cristo. Creados en Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo. Así como los productos, ¿verdad?, tienen una marca ahí, ¿verdad? Hecho en China, hecho en los Estados Unidos, hecho en El Salvador. Y eso nos habla de la ubicación, donde fueron los productos manufacturados, donde fueron producidos. Entonces nosotros somos hechura de Dios y fuimos creados en Cristo Jesús. Esto nos habla de una posición espiritual y dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces nosotros podemos concluir, en base a la sesión anterior y lo que ya compartí, que nosotros tenemos una posición espiritual, y esa posición espiritual la alcanzamos por fe. Me interesaba en la sesión anterior que usted entendiera: una cosa es estar en la iglesia, otra cosa es estar en Cristo. Usted puede estar en la iglesia, pero no está en Cristo. Usted puede estar en Cristo, pero no está en la iglesia, nos está mirando a través de las redes. Entonces es necesario estar seguro de que estamos en Cristo y de que entendemos esta doctrina, porque realmente es una doctrina sumamente importante, porque de ella dependen todos los beneficios que le voy a compartir el próximo domingo. Entonces nosotros tenemos que entender, tenemos una posición espiritual, y esa posición la alcanzamos por medio de la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 26. El apóstol Pablo, hablando acerca de la fe, hablando acerca de la fe de Abraham, hablando acerca de la bendición que Dios derramó o prometió a Abraham. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 3, verso 26: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, llegamos a ser hijos por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que dice la palabra en Juan 1:12, ¿verdad? Lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gente en el mundo es una criatura, es parte de la creación de Dios, pero hijos, los que hemos creído en Jesucristo, los que le hemos recibido, los que le hemos confesado como Señor de nuestra vida, y estamos viviendo bajo ese señorío y bajo esa autoridad. Entonces Pablo viene y confirma, es que todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí viene lo interesante conectado con el tema, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, le dije que en esta sesión íbamos a hablar acerca de ser bautizados en Cristo.
todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Miren lo que está diciendo esta frase, ¿no? Que usted está como revestido, usted está cubierto de Cristo. Si usted fue bautizado en el cuerpo de Cristo, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ese texto es sumamente importante como un fundamento doctrinal, porque establece que cuando nosotros creímos en Jesús, cuando le confesamos como Señor, entonces nos unimos a Él espiritualmente. Y yo casi siempre ocupo el ejemplo en lo natural de cuando una pareja quiere contraer matrimonio y le preguntan: ¿acepta a Sofía Hernández como su esposa? Sí. En el momento que dice sí acepto, hay un compromiso. Y le preguntan a la Sofía que se acepta a Juan Pérez como su esposo para amarlo, cuidarlo, honrarlo y respetarle con todo gusto por el resto de la vida. Sí. Desde el momento que dice sí hay un compromiso. Y entonces esta persona, en base a la declaración de la voluntad de los contrayentes, los declara marido y mujer. Y a partir de ahí son esposos, porque él dice: lo declaro marido y mujer. En el plano espiritual, cuando usted confiesa a Jesús como Señor, usted se une a Él. Usted decide creer que Él murió por sus pecados. Usted decide creer que Él llevó sus enfermedades, que Él tomó la maldición y que Él ha hecho disponible la vida, la bendición, el perdón, la paz, la adopción para usted. Usted queda unido a Cristo por medio de la fe en Él. Entonces es por la fe que nosotros somos hechos hijos de Dios. Y cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nacemos de nuevo, nosotros somos incorporados al cuerpo de Cristo, somos bautizados en Cristo, y según este texto quedamos como revestidos espiritualmente de Cristo. Por eso la palabra de Dios habla de tener como un manto de justicia. Nuestras vestiduras son de justicia. Antes nuestra vestidura era de pecado, pero ahora usted es responsable de mantener su vestidura de justicia, de mantener limpias sus vestiduras de santidad. Dios nos da la posición y ahora es nuestra responsabilidad mantenernos, como dice en Apocalipsis: el que es justo practique la justicia, y el que está limpio límpiese más cada día. Es su responsabilidad mantener su vida, mantener sus vestiduras, mantenerse en la condición que Dios le ha dado. Entonces es cuando nosotros creímos que nos unimos a Él, cuando nos arrepentimos, cuando lo recibimos y confesamos como Señor, es que nosotros nacimos de nuevo y ahí somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Ahora bien, quiero poner énfasis en la etapa que quiero cubrir ahora, que es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y en Gálatas 3:27, y hoy lo estamos leyendo, dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Yo quiero aclararle que según Hebreos 6 hay una doctrina de bautismos. Y lo que podemos entender a través de la palabra de Dios es que para el creyente hay 3 bautismos. El bautismo en agua es uno de ellos, el bautismo en Cristo es otro, y el bautismo con o en el Espíritu Santo es otro. Así que un creyente tiene que tener 3 bautismos. No es solamente el bautismo en agua. Y Pablo no está hablando aquí del bautismo en agua. Pablo está diciendo claramente: los que han sido bautizados en Cristo. Una cosa es bautizar en agua, otra cosa es bautizar en el Espíritu, o ser bautizados en el Espíritu, y otra cosa es ser bautizados en Cristo. Ahora, para efectos de aclarar conceptos, bautizar significa sumergir. Bautizar era como meter, y especialmente siempre en un líquido, por ejemplo una prenda, se mete, se sumerge, se introduce, se hunde completamente. Entonces el bautismo en agua bíblicamente tiene que ser hecho a través de sumergir a la persona. No es por aspersión, no es echándole un poquito de agua en la frente, no. El bautismo es meter a la persona en agua, porque cuando la persona es metida en el agua, hay un simbolismo de que muere. Y cuando la persona es sacada del agua, hay un simbolismo de que resucita. Y entonces nosotros entendemos que el bautismo en agua es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. En realidad es un acto de obediencia y de identificarnos y de testificar de nuestra fe en el Señor.
a través de ese simbolismo de que ya morimos con Él, pero que nos levantamos para una nueva vida. Así que importantísimo que usted se enfoque en esto. La doctrina bíblica, las revelaciones y las declaraciones de la palabra de Dios tienen que ser aceptadas, asimiladas, para que usted pueda obtener el beneficio de ellas. La palabra de Dios aquí claramente dice que usted está revestido de Cristo. O sea que la justicia de Dios, la identidad como hijo, es algo visible en el plano espiritual. Y es por esta razón que los demonios no pueden resistir a un verdadero creyente. Porque no miran al creyente en sus fuerzas, sino que miran a Cristo en el creyente. La palabra de Dios dice que Cristo está en nosotros y que Cristo es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, Cristo está en nosotros. Y esto es interesante porque nosotros estamos en Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo, pero Cristo también está en nosotros. Pero no solamente está en nosotros, sino que espiritualmente hablando, hay como una especie de cobertura, hay una identidad relacionada con nuestra unidad con el Señor, hasta el punto que estamos como revestidos de la presencia de Cristo en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo en otro texto habla de que somos olor fragante. Tenemos que oler a Cristo donde quiera que vayamos. Si usted huele al mundo, usted tiene que arrepentirse. Si usted huele a carne humana, como dice el cuento del gigante, ¿verdad? Jack y los violes mágicos. ¿Se acuerdan ustedes de ese cuento? El gigante se despertó y dijo: a carne humana me huele aquí, porque Jack había subido allá. Entonces usted tiene que asegurarse, hermano, de que usted está llevando el olor a Cristo. Usted está llevando la palabra. Usted es un portador de la presencia de Dios donde quiera que vaya. Y usted tiene que llevar palabra de vida, palabra de esperanza. Usted no tiene que estar llevando amargura, problema. Usted no tiene que ser el causante de tensión o de problemas en el ambiente donde usted llega. Usted tiene que llevar la vida de Dios. Usted es un portador de la presencia de Dios. Y este texto entonces nos habla acerca de estar revestido de Cristo, como una vestidura, como una identidad. Muy importante también notar esto. En Cristo se pierde nuestra posición antigua, nuestra condición anterior. Vean lo que dice el verso 28. Ya no hay judío, ya no hay griego. ¿Por qué ya no hay judío ni griego? Porque los judíos se creían el pueblo escogido por Dios, y aunque eran desobedientes y pecadores igual que los demás, y en algunos casos hasta peor porque eran hipócritas, es necesario que a través del Evangelio ellos entiendan que Dios no hace acepción de personas y que no es cuestión de que el pueblo judío es el pueblo escogido, un pueblo especial, porque fue la intención de Dios levantarlos como un pueblo especial, como la niña de sus ojos, era la forma en que Dios los veía y quería que fueran tratados. Pero ahora a través del Evangelio y en Cristo dice: es que ya no hay judío ni griego, ya no hay posiciones. Ya no hay razas mejores que otras. Ya no hay una condición de preferencia de una nación sobre otra. Ya no, eso se acabó. Y luego agrega: ni hay esclavo ni libre. Sale sobrando la posición económica de los que tienen capacidad económica o una condición económica abundante, y de los que están en necesidad. Ya en Cristo sale sobrando, porque en la eternidad eso no vale nada. Piensen en esto, hermano. En la eternidad sale sobrando si usted vivió con riquezas o si usted vivió en pobreza. Ya en la eternidad, en la gloria de Dios, eso va a ser solamente un recuerdo, como que si fue un sueño. Entonces sale sobrando en Cristo Jesús si alguien fue esclavo, si alguien vivió en dificultades, grandes necesidades. Y pongamos el ejemplo de Lázaro, que dice la palabra que estaba enfermo, deseando comerse las migajas que salían de allá de la casa del rico, tenía llaga, estaba solo, estaba abandonado, pero cuando él muere, entra en el reposo. Sale sobrando la condición temporal o terrenal. Y luego un detalle más: no hay varón ni mujer. En el Evangelio, la posición de la mujer es restaurada. No hasta el punto que tengamos que enfatizar o desenfocarnos o irnos de paso hacia el feminismo evangélico que están predicando algunas famosas por ahí. No es necesario aplastar al hombre para levantar a la mujer. El Señor Jesucristo vino a levantar la condición de la mujer y a darle una posición igual a la del hombre en el cuerpo de Cristo.
Y eso es lo importante de entender aquí. La condición y la posición anterior, antes de ser parte del cuerpo de Cristo, se pierde. Entonces no importa si alguien era griego, o sea, un pagano, un pecador, si alguien era un esclavo, un miserable, un necesitado, un desdichado que vivió en pobreza, o si era una mujer que era relegada y vista como una ciudadana de segunda clase, no importa. Ahora en Cristo Jesús somos uno. ¿No es el verso 28? Entonces se pierde la identidad anterior y se recibe una nueva posición. Esto es lo importante del mensaje. Entender que estar en Cristo es una posición espiritual de privilegio. Si usted puede alcanzar bendiciones de Dios por causa de orar, por causa de creerle a Dios, por causa de que usted obedece a las leyes o pone a funcionar las leyes de Dios como dar y recibir, sembrar y cosechar, cuando usted entiende su posición en Cristo y usted camina en fe sobre esa revelación, es como que el mundo espiritual se le abre de una manera más amplia. Y usted se da cuenta que tiene acceso a muchas más cosas de las que usted creía. Y entonces no va a vivir como creo que ha vivido hasta hoy. Usted en parte, y lo hablo por experiencia personal, usted en parte ha vivido recibiendo de Dios. Pero por otro lado hay cosas con las que usted lucha, con las que usted se ha esforzado. ¿Y qué es lo que sucede con aquellas cosas por las que luchamos? A veces cuando las conseguimos, no las logramos retener. A veces las conseguimos y no vale la pena todo el esfuerzo. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y mis mejores bendiciones han venido de parte de Dios. Las mejores cosas no tienen precio. Las mejores cosas se reciben, las más valiosas se reciben por la gracia de Dios, se reciben por la fe. Así que es importante enfocarnos que cuando nosotros comprendemos no solamente la gracia de Dios, sino entendemos nuestra posición en Cristo, que hay una gran cantidad de privilegios y esos privilegios están disponibles para que nosotros los poseamos, y es hacia donde quiero llegar después de que usted entienda el mensaje de hoy, enfocados en que fuimos bautizados en Cristo. Usted ya fue bautizado en agua, eso fue un testimonio público de su fe. Pero antes de ser bautizado en agua, el día que usted nació de nuevo, no solamente su nombre se inscribió en el libro de la vida del Cordero, sino que también Dios lo incorporó, lo unió al cuerpo de Cristo. Veamos lo que dice la palabra de Dios de una manera bien clara. Este es un fundamento bíblico sobre el cual quiero que usted aprenda a caminar. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Por cierto, le recuerdo, no toda la gente sabe lo que usted sabe o lo que usted está recibiendo. Por eso es importante compartir la palabra de una manera personal o compartir el mensaje. Debe compartir el mensaje para que la palabra corra. La gente necesita conocer esta verdad. La gente necesita saber que estando en Cristo tenemos una posición privilegiada y de bendiciones. Acéptelo, recíbalo, créalo y poséalo y compártalo. La gente necesita saber que Pablo no está hablando del bautismo en agua. El bautismo en el cuerpo de Cristo es un bautismo diferente. ¿Cómo se lo pruebo? 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No está hablando de agua. Fue el espíritu el que lo bautizó en el cuerpo. Fue el pastor el que lo bautizó en agua. Fue Jesús el que lo bautizó en el Espíritu Santo. Pero fue el Espíritu el que lo bautizó, el que lo sumergió, el que lo introdujo, el que lo injertó, el que lo insertó, el que lo incorporó en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos miembros hay aquí del cuerpo de Cristo? Si usted realmente ha nacido de nuevo, si usted es un hijo de Dios, usted fue incorporado al cuerpo de Cristo. Y usted tiene un reto y un mandamiento. Ya no preste sus miembros a la iniquidad, sino que usted tiene que usar sus miembros para la justicia. En ese sentido se nos habla de un estilo de vida donde afectamos a otros, no otros nos afectan a nosotros. Usted tiene un gran problema si usted no está afectando la vida de la gente, de su familia, de sus vecinos, de sus compañeros, porque se supone que usted es la sal de la tierra.
Y Jesús dijo que cuando la sal perdía su sabor, ya no servía para nada, y que era echado a la calle para ser pisoteado. En los Estados Unidos se usa la sal ahí cuando hay tiempo de nieve. Eso sirve de alguna manera para poder enfrentar esa situación. Pero hay un tiradero de sal, porque todavía hay una utilidad en la sal. Pero Jesús dijo que cuando la sal, cuando el creyente pierde su influencia, pierde su santidad, pierde su temor, pierde su comunión con Dios, el mundo viene y comienza a correr con el mundo. En lugar de afectar al mundo, el mundo lo afecta. En lugar de ser causa de un buen testimonio, está siendo causa de mal testimonio. Y luego quiere que Dios haga milagros. Luego quiere que Dios le responda. Luego quiere que Dios, Señor, tu palabra dice con tremendas cosas, no responderá, yo estoy clamando. Sí, pero no ha estado viviendo de la manera en que Dios nos ha llamado, resistiendo al pecado. Y por eso el apóstol Pablo dice, miren, ninguno de ustedes ha tenido que sangrar resistiendo al pecado y ya se les olvidó la amonestación. Pablo habla acerca de nuestro estilo de vida, donde tiene que haber una lucha contra el pecado. Sí, nos gusta luchar contra la pobreza, contra la enfermedad. Sí, nos gusta que Dios se manifieste para bendecirnos en lo económico y en la salud, pero no oramos para poder caminar en santidad. No oramos para poder practicar la justicia y la misericordia. Queremos lo que nos beneficia, pero nos reservamos el área de pecado, nos reservamos el área del deleite y corremos con el mundo, caminamos con el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado aquí y entender que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos metió, nos incorporó en el cuerpo de Cristo, y que ahora, si de veras somos miembros del cuerpo de Cristo, ya no podemos estar prestando nuestros miembros a la iniquidad, al pecado, sino a la justicia. Y entonces Pablo inserta de nuevo, para poder enfatizar la idea del cambio de identidad y de posición, inserta la idea de que ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, no importaba que fueran griegos, pecadores, paganos, Dios les dio el Espíritu Santo. No importaba que fueran esclavos, personas de casta baja, personas de una condición social de miseria, de necesidad, Dios les dio el Espíritu. No importaba que fuera mujer, Dios les dio el Espíritu. Dios derramó el Espíritu Santo. Entonces Dios aquí revela que hay una obra ejecutada por el Espíritu Santo y somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Somos incorporados en el cuerpo de Cristo. Y ahora, si estamos en el cuerpo de Cristo, hay un valor de igualdad entre todos nosotros. En ese sentido, los ministros no somos más grandes que los miembros, porque somos uno, simplemente somos diferentes. Es como en el cuerpo. Tenemos tantos miembros, hay tantas funciones en nuestros miembros, pero nadie está dispuesto a deshacerse de un miembro de su cuerpo, porque todos los miembros son necesarios. Cada miembro tiene una función. Entonces hay una identidad, hay un valor que nos ha sido dado por estar en el cuerpo de Cristo. Y note el hecho de que también dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces no solamente fuimos incorporados en el cuerpo de Cristo, sino que también se nos dio del Espíritu Santo. Y por eso la palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que yo encuentro que aquí hay un solo Espíritu, que es el que nos bautiza en un solo cuerpo, y se nos da de beber a todos del mismo Espíritu. Mujeres, esclavos y griegos, hombres, libres y judíos, todos en el cuerpo de Cristo tenemos un mismo valor espiritual. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Nuestra posición en Cristo es sumamente importante, porque usted entonces reconoce y entiende las palabras de Jesús. Están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en el mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en esta nación, estamos en El Salvador, físicamente hablando, pero espiritualmente estamos en Cristo Jesús.
espiritualmente. Yo quisiera que despertara y entendiera esto y dijera: nunca lo había comprendido. Usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. El diablo no está arriba de usted. Jesús está arriba de todo nombre que se nombra, de todo principado en este siglo y en el venidero. Y si usted está sentado juntamente con Cristo, no hay diablo arriba de usted. Hay diablo arriba de usted cuando usted se desliga de Cristo. Hay diablo arriba de usted cuando usted se sale debajo de la sombra del Altísimo. Hay diablo arriba de usted cuando usted se mete en maldición, cuando usted camina en el pecado. Pero cuando usted permanece unido a Cristo, cuando usted permanece unido a la fe, los dardos de fuego del maligno van a detenerse en el escudo de la fe. Y usted va a poder pelear esa batalla haciendo uso de la armadura que le ha sido dada. Pero hay que estar listo, hay que estar velando, hay que estar despierto, sabiendo que estamos en medio de un conflicto espiritual. Entonces este verso nos habla acerca de que fuimos bautizados por un solo espíritu en el cuerpo de Cristo. Ahora quiero darle algunos detalles, porque esta mañana yo quiero que usted salga con el entendimiento de yo fui bautizado en el cuerpo de Cristo. Fui injertado, insertado, adoptado, incorporado en el cuerpo de Cristo. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Tengo que vivir acorde a esa posición que me ha sido dada, una posición espiritual. Tengo que descubrir cuál es mi llamado, cuál es el propósito de mi vida, y tengo que dar fruto para que Dios sea glorificado. Vámonos a Romanos capítulo 6, verso 3, y ahí le voy a compartir algunos detalles sumamente interesantes con relación al bautismo en el cuerpo. Romanos capítulo 6, verso 3. El apóstol Pablo fue el que escribió, bueno, de hecho escribe la mayor parte del Nuevo Testamento, el que escribe la doctrina apostólica, la doctrina cristiana. Y él habla mucho acerca de estar en Cristo, de nuestra posición en Cristo. Y entonces en Romanos 6:3 leemos lo siguiente: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, una vez más me salvo? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Miren qué importante la declaración. Una declaración que revela que podría haber ignorancia con respecto al tema. Y por eso es importante que usted comparta la palabra con otros. Pero por eso es importante que no se duerma. Por eso es importante que se despierte. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Qué bíblico, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra dice que hemos sido bautizados en Cristo y que hemos sido bautizados en su muerte. Cuando nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, fuimos incorporados al cuerpo de Cristo, fuimos metidos en el cuerpo de Cristo, también nosotros fuimos sumergidos o metidos o hundidos, o se nos hizo parte de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso de que por haber sido bautizado en el cuerpo, por haber sido bautizado y ser incorporado al cuerpo de Cristo, el bautismo también incluye el ser sumergido en la muerte del Señor? El Señor murió hace unos 2000 años y usted aceptó a Cristo hace 15, aceptó al Señor hace 20 y tantos años. ¿Cómo es eso de que usted fue bautizado en el cuerpo de Cristo y que usted también fue bautizado en la muerte? Es un asunto legal, es un asunto espiritual. Cuando usted creyó en el Señor, Él ya había sido condenado, ya había sido crucificado, ya había muerto, ya lo habían sepultado y ya había resucitado. Entonces, cuando usted se une al Señor, que había sido condenado, crucificado, muerto, sepultado y resucitado, a usted se le aplica todo aquello que había sido la experiencia del Señor. ¿Hay alguien conmigo esta mañana? En el momento que usted se une a Él, la muerte de Cristo se vuelve su muerte. La crucifixión de Cristo se vuelve su crucifixión. El castigo que el Señor recibió fue como que usted recibiera ese castigo. Entonces la muerte y la resurrección del Señor se le imputan. Es como lo que estaba simbolizado allá en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote ponía las manos sobre el carnero
o sobre la oveja que iban a sacrificar, y era como que de una manera simbólica traspasaban los pecados del pueblo sobre el animal. Se le imputaban los pecados para que el animal llevara la culpa, para que el animal muriera en lugar de los culpables. Jesucristo, el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestro dolor, nuestra miseria, nuestra soledad, nuestra maldición. Él tomó la maldición. Entonces, cuando Cristo muere, cuando Cristo es condenado por causa del pecado, cuando Él tiene que pagar el precio de nuestro pecado y tomar la maldición, cuando Él cumple ese tiempo, ahora delante de Dios Él puede sustentar la base para la salvación de todos los que creamos en Él. Y en el momento que nosotros creímos en Él, la muerte del Señor se nos aplicó como que si nosotros habíamos muerto con Él. Y la resurrección del Señor también se nos aplicó, se nos imputó. Es un asunto legal, es un asunto espiritual. Dios lo diseñó así. Es como que Dios, sabiendo que el hombre por las obras no podía ser salvo, Dios se inventó, Dios diseñó el plan por medio del cual el hombre es salvo por la fe, es justificado por la fe. Y la fe es la base para alcanzar la salvación. Entonces dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham era justo. Y como no podía ser justo, igual que ninguno de nosotros, cuando Abraham le cree a Dios, Dios dice: por haberme creído te declaro justo. Entonces, por haber creído en el Señor, nosotros somos justificados. Por haber creído en el Señor, nosotros somos perdonados. Por haber creído en el Señor, nuestro castigo es quitado porque ya Cristo lo llevó. Por haber creído en el Señor, ya no tenemos que morir, ya no tenemos que ir a la condenación eterna, porque Jesús ya sufrió por nosotros. Entonces, estar en Cristo, hermano, es una posición privilegiada, tremenda. Fuimos bautizados en su muerte. Avancemos hacia el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Dios mío, o sea que ustedes lo sepultaron, hermano. Sí, hermano. Pablo ahora viene a los detalles y dice: es que nosotros por el bautismo, cuando nos unimos a Cristo, cuando fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, como Él ya había muerto, como Él ya había sido sepultado, se nos aplica a nosotros la muerte y la sepultura. Miren qué interesante esto. Yo quisiera por lo menos uno que se emocionara conmigo esta mañana. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que yo tengo que entender que aceptar a Cristo, contrario a lo que piensa el mundo, es mucho más que aceptar ser miembro de un movimiento religioso donde el pastor va a estar encima mío diciéndome lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer, predicándome sobre las prohibiciones y sobre los mandamientos a los que tengo que someter. No, nada que ver. Estar en Cristo es que usted alcanza la reconciliación con Dios por medio del sacrificio de Cristo, y que siendo enemigo Dios lo coloca en la posición de hijo, que siendo alguien rebelde, siendo alguien que pecó en contra de Él en su vida, en su ignorancia, ahora es hecho cercano y es hecho un ciudadano de la patria celestial, y ahora tiene acceso al trono de la gracia. Ahora puede acercarse con libertad delante de Dios, y ahora puede llamar a Dios Padre. Es un privilegio, hermano. Yo creo que este privilegio que lo recuerde el día de mañana, cuando enfrente sus problemas, las necesidades, las aflicciones, las dificultades. Recuérdese: estoy en Cristo, estoy revestido de Cristo, morí con Cristo, fui sepultado con Cristo, tengo que andar en una vida nueva en Cristo Jesús. El desconocimiento de estas verdades hace que vivamos como religiosos. Por día nos portamos bien, por día mal, por día mal, por día bien, por día mal, por día bien. Y ahí andamos en una carnalidad, en la vanidad de nuestra mente, atraídos por el mundo, seducidos por el mundo, porque no entendemos el poder
que nos ha sido dado, porque no entendemos el compromiso, porque no hemos entendido y por eso no tenemos gratitud por la obra de Cristo a favor nuestro. Y entonces nos damos el lujo de vivir como querramos. Y somos cristianos. Como este hermano, mi pastor llegó a evangelizar, el pastor llegó a visitarlo, tenía días de haberse apartado del Señor. Y entonces le da la Biblia, sí, pastor, bienvenido siempre. Y se pusieron a platicar sobre su vida. No, estoy firme en el Señor, le dijo. Yo no me aparto del Señor, le dijo. Y platicando el hombre que tenía rato de no estar en la iglesia, platicando de su confianza en el Señor. Sí, es que no he podido ir, pero es que tengo unos obstáculos, pero mire, yo, mi fe en el Señor está firme. Y se le sale al hombre y le dice que no quiere hacer visita, le dice. Perdón, le dijo. Se le salió la carrera. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros sembramos para la carne, de la carne cosechamos corrupción y muerte. Pero cuando usted siembra para el Espíritu, usted cosecha vida y paz. Y son muchos los cristianos que viven llamando al Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. Son muchos los cristianos. Y no se dan cuenta que se enredan, y hay un punto de retroceso donde ya no pueden liberarse. Y por eso la palabra de Dios nos amonesta a tener cuidado con esta salvación. Y por eso la carta que le voy a entregar el próximo sábado, el próximo domingo. Así que el apóstol dice, es que somos sepultados juntamente con Él para muerte. Usted tiene que llegar a esta conciencia. Yo morí. Usted, yo, nosotros. Morimos, fuimos sepultados con Él, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, si fuimos sepultados juntamente con Él, si morimos con Él, tiene un propósito. Y ese propósito es que después de la muerte, la resurrección del Señor se aplique también en nuestra vida. Quiero recordarle y enfatizarle que no fue el bautismo en agua, fue el bautismo en el cuerpo de Cristo. Ahora, para entenderlo entonces, establezcamos esta verdad. Esto que le estoy hablando es un asunto legal, espiritualmente hablando. Hay leyes, hay principios espirituales, así como hay leyes en lo natural. En la sociedad hay leyes. En lo espiritual, Dios es el que determina las leyes. Por ejemplo, tenemos la ley de vida en Cristo Jesús. Tenemos la ley de la siembra y la cosecha. Tenemos la ley de la justificación por medio de la fe. Entonces, Dios ha determinado las leyes espirituales. Y este es un asunto legal, es un asunto espiritual. Por causa de que usted se unió a Cristo, la muerte de Cristo se le aplica a usted como que usted hubiera muerto. Pero no solamente eso, Él fue sepultado. Entonces se aplica a usted porque usted está unido a Cristo como que a usted lo enterraron también. Si lo único que hicimos fue llevarle flores en día de estos. Ahora bien, usted fue sepultado con el Señor por el bautismo. Pero dice el verso 5 que si nosotros fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si usted ha sido plantado en la muerte porque usted se unió a Cristo, también la resurrección se aplica a su vida. Verso 6. Mire cómo lo declara el apóstol Pablo. Sabiendo, no es creyendo, no es pensando en la posibilidad, no, sabiendo que, oiga esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Hermano, usted tiene que recibir esto por la fe. O sea que usted fue crucificado juntamente con Cristo. Usted murió con Cristo, usted fue sepultado con Cristo y usted resucitó con Él. Es un asunto que tiene que entender que en el plano espiritual Dios determinó aplicarle a usted la muerte, pero también le aplica a usted la resurrección por el Espíritu. Entonces usted tiene que vivir con esta convicción. Si usted es un creyente, porque un creyente cree la palabra. En Cristo usted ya fue condenado, usted fue crucificado, usted murió y a usted lo enterraron. Viva con esa conciencia. Su pecado lo hacía culpable, entonces lo condenaron. Por causa de la condena usted fue crucificado para morir. Usted muere, usted murió y usted lo sepultaron.
Pero bíblicamente las cosas no quedaron ahí. Usted fue levantado para andar en una vida nueva. Ahora, entienda esto, es lo más importante. Esto es un asunto de fe, hermano. Es que como creyentes creemos la palabra de Dios, creemos la revelación de Dios, creemos lo que Dios ha dicho en su palabra, creemos que es verdad y vivimos por Él. Si es un mandamiento lo obedecemos, si es una promesa la esperamos o la poseemos. Miren lo que dice el verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ok, entonces, examinemos esto. ¿De veras usted cree que usted murió con Cristo ya en base a la palabra? Usted tiene que creer que usted murió con Cristo. O sea, usted tiene que aceptarlo, que legalmente se le imputó la muerte. Legalmente es como que usted hubiera muerto cuando el Señor murió, aunque Él haya muerto hace 2000 años. Pero a usted, por causa de unirse al Señor, se le aplica, se le imputa, se le hace parte de la muerte del Señor. Ahora, si usted murió con Cristo, tiene que saber que también tiene que creer que usted va a vivir con Él. Sabiendo, me gusta que el apóstol Pablo ocupe la palabra saber, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió, pero Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Murió una vez por todas. Dice la palabra que Él volverá sin relación con el pecado. No sé si usted ha oído ese dicho de algunas personas que dicen: y si Cristo volviera a venir, lo vuelven a crucificar. Gran herejía es esa. Va a venir con poder y con gran gloria. A Jesucristo no lo vuelven a tocar. Él ya murió una sola vez y para siempre. Y con su sacrificio ha hecho perfectos a los santificados. Él no va a ser crucificado otra vez. Viene sin relación con el pecado, viene en poder. Entonces Él murió al pecado una vez por todas. Y en cuanto vive, para Dios vive. Ahora viene el punto práctico para usted y para mí. Verso 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado. Considérese, crea, reciba esto, entienda esto. Usted fue condenado cuando Cristo fue condenado. Usted fue crucificado cuando a Él lo crucificaron. Usted murió cuando Él murió. Cuando Él fue sepultado, a usted lo sepultaron. Cuando Él resucitó, usted resucitó. Es un asunto legal, es un asunto de fe. Dios lo diseñó así. Es un asunto de creerlo. Entonces crea que usted ya murió. Y crea que usted puede dar una vida nueva por el poder del Espíritu Santo. Crea que cuando Él se manifieste, se va a manifestar la vida verdadera que hay en usted. Entonces, en el verso 11, ustedes considérense muertos al pecado. ¿Qué tiene que hacer usted cuando haya una tentación? Yo le voy a dar una clave. Le voy a dar dos. Una clave para poder vivir en victoria sobre el pecado es renuncia. Si hay un pecado específico en su vida, usted tiene que hacer una práctica espiritual que se llama renunciar a la impiedad. Y lo que usted tiene que hacer es, delante de Dios Padre, yo renuncio a continuar con esta adicción, con este pecado, con esta maldad, con esta injusticia, cualquiera que sea. Renuncio. La renuncia no hace libre, como cuando usted renuncia al trabajo y no regresa. Pero renuncia al pecado, cualquiera que sea. Pero la otra, y es la que está aquí, es considérese muerto. Hay muchos hermanos que no, mira, hermano, que estoy luchando con una gran tentación. No, ya no luche. Hágase muerto. Es más fácil. Los que tienen perrito entienden eso. ¡Acepte el muerto! ¡Acepte el muerto! ¿Qué te hagas, hermano? ¿Y quieren que el perrito qué haga? Se tire y que finja que está muerto. Entonces usted no tiene que luchar contra el pecado. Hágase el muerto, ¿no? Le dan ganas de. Usted se hace el muerto. Tiene deseo de, pero se hace el muerto. Quisiera, pero se hace el muerto. Mire qué claro, más interesante.
Así ustedes considérense muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si nosotros creemos que morimos con Cristo, ¿cuántos lo creen? O deberíamos de creerlo. Si creemos que morimos con Cristo, nosotros también tenemos que creer que vamos a vivir con Él. Si sabemos que Él resucitó y que Él ya no puede morir y que Él vive para Dios, entonces también usted tiene que creer que usted ya murió al pecado y que usted está vivo para Dios. Es un asunto de fe, hermano. Es un asunto de fe. Usted cree que a usted se le aplicó la condenación, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor, y entonces usted vive de una manera totalmente diferente, porque usted vive con una conciencia. Yo ya fui crucificado, yo ya morí, a mí ya me sepultaron, yo ya resucité a una vida nueva. Y esa conciencia, ese entendimiento espiritual lo ayudan a usted a levantarse a pedir. Concluyamos. Colosenses capítulo 3, verso 1. Ahora usted entiende esta escritura. Ahora usted comprenda por qué está escrito esto. Bíblicamente hay un proceso de salvación que Dios está llevando a cabo, en el cual nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que es todo nuestro ser, según 1 Tesalonicenses 5:13, 5:17, está incluido. 5:23. Por ahí, no me acuerdo ahorita. Pero su espíritu, su alma y su cuerpo están incluidos en el plan de la salvación. Ahora, Dios hizo algo. Dios nos hizo renacer por su espíritu. Cuando nuestro espíritu estaba muerto, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Alguien dice amén? Él nos dio vida. Él nos dio vida. Y a eso se le llama resurrección. Sepa algo. Usted ya resucitó. La resurrección del cuerpo es otra. Dios trata con nuestro espíritu, nos regenera, nos da vida, nos resucitó internamente. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar con la palabra, cambiar nuestra forma de pensar, renovarnos por medio de la transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Su alma tiene que ser cambiada, y aquí entra una responsabilidad suya, llenarse de la palabra, vivir en un ambiente de alabanza, oyendo alabanzas a Dios. Eso ministra su espíritu. Pero usted viene tan seco porque no oye alabanza, no alaba a Dios, no da gracias a Dios, no adora a Dios. Viene tan débil porque no come la palabra. Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no come palabra y no está en el ambiente. Dios sabía que tiene la alabanza de su pueblo. Usted no tiene ambiente de alabanza en su casa. ¿Qué ambiente hay en su casa? Un ambiente de muerte, un ambiente de condenación, un ambiente de pecado, y eso afecta su vida. Usted tiene que renovar su mente. Dios ya nos regeneró en lo espiritual. Nosotros somos responsables de cambiar nuestra mente. Finalmente Dios va a transformar nuestros cuerpos, y de esa manera se completará la redención espiritual del cuerpo. Ahora, Colosenses 3:1 dice: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta es una instrucción para creyentes verdaderos, para creyentes con entendimiento, para cristianos que saben que su posición fue cambiada y que ya resucitaron, para aquellos que entienden que por causa de haberse unido al Señor, por causa de haber sido incorporados al cuerpo de Cristo, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor se les imputan, se les aplican, como que si usted hubiera tenido parte en ellas. Entonces ahora viene Pablo, y como esto se recibe por fe, da una instrucción. Miren, si ustedes han resucitado, busquen las cosas de arriba. Entonces voy a ser pésimo esta mañana, tratando de hacer una aplicación para sacudir.
bajo el texto que estoy leyendo, yo puedo entender por qué muchos miembros de las iglesias no buscan las cosas de arriba. Hay una separación entre lo que están buscando lo de arriba y lo que están buscando lo terrenal. Y esa separación es en base a la conciencia de haber resucitado o no haber resucitado. Jesús le dijo a sus discípulos: no se afanen por qué van a comer, por qué van a beber. Eso hacen los gentiles, les dijo. Mire cómo el Señor puso una separación. Muchos cristianos no se congregan el domingo porque tienen cosas más importantes que hacer. Están afanados, o porque están en problemas, o porque están enredados en el pecado. Y Jesús enseña que hay un estilo de vida diferente. Jesús dice: dejen a los gentiles vivir en la vanidad de su mente, afanados, preocupados, pero ustedes no, busquen el reino primero y las añadiduras vendrán. Me encanta esa escritura, hermano, y es una realidad, hermano. Si usted busca el reino primero, las añadiduras van a venir. Jesús lo dijo, yo lo creo, es verdad. Si usted busca el reino primero, las añadiduras lo van a perseguir. Es un asunto de fe, es un asunto de obediencia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando yo camino con una mente renovada, en obediencia a la palabra, en fe, porque tengo la conciencia de que yo morí, me sepultaron, resucité y ando en una vida nueva, entonces esa vida nueva me reenfoca y yo busco las cosas de arriba, no ando buscando las cosas de abajo, busco las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, pongo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3, porque ya morí y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, mi vida, se manifieste, entonces yo también seré manifestado con Él en gloria. Es un asunto de entendimiento. Y usted puede darle gracias a Dios que usted puede recibir ese entendimiento por el Espíritu Santo. Pero luego diría, es un asunto de obediencia. Y eso ya es entre usted y Dios. Usted decide si obedecerle a Dios. Usted decide si vivir según los principios de la palabra o vivir a su manera. Usted decide si sigue justificándose y sigue diciendo que el diablo es astuto, la carne de él, y anda buscando pretextos para vivir en su mismo estilo de vida. O usted renueva su mente y dice: yo me levanto en el poder del Espíritu Santo para una vida nueva. O usted cambia su conducta y dice: yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He recibido la mente de Cristo. Ya no ando en la vanidad de la mente, ya no ando como los demás, en tinieblas, en ignorancia. Ando en la revelación de la palabra, y la palabra dice que yo morí y que yo resucité juntamente con Cristo. Estoy en Cristo, es una posición espiritual privilegiada, y voy a poner mi fe en esto y voy a vivir de acuerdo a esa revelación. Quiero guiarle para que usted pueda orar con respecto a esto, usted pueda acercarse a Dios. Quiere inclinar su rostro y luego se pone de pie para que podamos cantar este canto y concluir esta mañana. Oramos. Padre Celestial, necesitamos que tu Espíritu Santo aplique tu palabra en nuestra vida, a fin de poder entender y vivir sabiendo que tu obra a favor nuestro es completa y perfecta, aceptando que ya morimos con Cristo, que fuimos crucificados, que fuimos sepultados, pero que hemos resucitado para andar en vida nueva en el poder de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, ayúdanos. Padre Celestial, glorifícate. Padre, escucha el clamor de los corazones sinceros que esta mañana se acercan a ti, reconociendo su necesidad, reconociendo su miseria, reconociendo su debilidad, su incapacidad. Padre, glorifícate. Muestra tu poder, muestra tu gracia. En el nombre de Jesús clamamos a ti, Padre.
Padre, da gloria a tu nombre, levantando hombres, levantando mujeres, transformados por el conocimiento de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor, y te damos las gracias. Aleluya. Bendito Dios, poderoso Rey. Dependemos de ti. Esperamos en ti. Te necesitamos. Aleluya. Aleluya. En ti esperamos, Señor. Bendito Rey. Y solo cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reinas con autoridad. Tú eres fiel, aún los vientos te obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como tú, oh gran glorioso, eres el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, y eterno con la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres fiel, para llevar sobre tus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en ti es salvación. Nadie es como tú, oh gran glorioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, eterno con la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Siempre te reinas, Señor. Por siempre, gloria, honor, Tú serás será más por siempre. el poder.
ser adorado, de ser temido, de ser admirado. Recibe la gloria, Señor, recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe las acciones de gracia. Si estamos en pie, si tenemos alientos, si tenemos fuerzas, es porque tú has sostenido nuestra vida. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te honramos con nuestras ofrendas, con nuestras finanzas, Señor. Te adoramos voluntariamente, sabiendo que de lo recibido de tu mano te damos. Padre, glorifícate. Padre, manifiéstate en nuestras finanzas, en nuestra vida. Sé tú, oh Dios, obrando a favor de aquellos que con fidelidad han estado honrándote, sosteniendo este ministerio. Señor, no te tardes. Levanta la cosecha a favor de ellos. En tu misericordia, Padre, provee de semilla al que siembra. Dale pan al que come. Al necesitado, sé tú obrando y manifestándote. Sé tú, Señor, dando gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Y te damos la gracia, porque tenemos el privilegio y la oportunidad de honrarte, de adorarte. Y tenemos la bendición, el entendimiento de que hay una cosecha que se levanta a favor nuestro. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor. Amén.